Bienvenidos a la serie Verdades Divinas, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema, solo un Dios y Creador. Te invito a que abras tu Biblia y leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 39 al 40. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Deuteronomio es el último discurso de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a pasar el Jordán, pero Moisés no lo pasaría. Dios le había dicho que no lo iba a pasar. Ahora, Moisés tenía una gran preocupación. Todas las enseñanzas, reglas, instrucciones de Moisés y preocupaciones de Moisés hacia el pueblo se concentran en Deuteronomio, porque Deuteronomio fue el último discurso de Moisés al pueblo. Ahora, es interesante que el común denominador, la parte central, la gran preocupación que Moisés muestra en Deuteronomio es solamente una cosa, que el pueblo de Israel nunca se olvidara de Jehová su Dios, que siempre recordara quién los había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque venían de Egipto y Egipto era una nación idólatra, había muchos dioses. Entonces ellos venían de Egipto con esa cultura y se dirigían a Canaán, a lugares donde habían muchos dioses también. Entonces, la gran preocupación de Moisés era que Israel no se olvidara de quién era Jehová, de quién era su Dios. Ahora, ¿de qué Dios estamos hablando? Si tú vas al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, vas a encontrar quién es ese Dios al cual Moisés se está refiriendo. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otros dicen Jehová. O sea, nos estamos refiriendo a Jehová, al creador del cielo y de la tierra. No hay otro. Y Moisés se lo repetía una y otra vez. Acuérdate, tú Israel, solamente hay un Dios. Y esa era la gran preocupación. Ahora, ¿por qué es tan interesante y por qué es tan importante que el pueblo no olvidara quién era su Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no sabes quién es tu Dios o quién es Dios, no sabes de dónde vienes, no sabes por qué estás aquí y no sabes a dónde vas. Estás perdido. ¿Sí? Por eso Moisés estaba tan preocupado por el pueblo que no olvidara quién era su Dios. Cuando tú no sabes quién es tu Dios o no sabes qué es Dios, tú agarras de Dios todo lo que se te viene enfrente. De pronto agarras a la luna como Dios. De pronto agarras un árbol y lo haces Dios. De pronto agarras un animal y lo vuelves Dios. De pronto tú empiezas a pensar así: oh, Dios está dentro con una energía y yo puedo vencer mis hábitos, yo puedo vencer mis pasiones bajas. Yo tengo el poder de Dios en la mente. Yo soy Dios. Cuando tú no tienes una claridad de quién es Dios, empiezas con todas esas filosofías que lo único que hacen es alejarte del verdadero Dios. Puede que tú que me estás escuchando en estos momentos te metieron la idea de que tú podías vencer tus
bajas pasiones, porque hay una energía dentro de ti y esa energía es Dios. Y que tú puedes. Lo único que hace esa teoría es apartarte del verdadero Dios, hacerte creer que tú tienes poder. Y te voy a decir una cosa, no hay ni un poder en el ser humano que pueda vencer las bajas pasiones, solamente Cristo Jesús. Por eso muchos han fracasado. Por eso muchos piensan que a través de la meditación, pueden lograr vencer sus problemas. Y muchos se han encontrado muchas veces con un caos, con un fracaso en su vida. Moisés estaba preocupado diciéndole al pueblo, Israel, no te olvides quién es tu Dios. Porque iba a depender el éxito o fracaso del pueblo en la tierra que iban a entrar a poseer. El día en que se deja de predicar la palabra de Dios en tu hogar, ese hogar es un desastre. Y tu familia, tus hijos, tienen el peligro de caer en el olvido de Dios. El día en que tú dejas de practicar, dejas de enseñarle la palabra de Dios y quién es ese verdadero Dios. En una ocasión, una hermana siempre llevaba a su hijo a la iglesia desde chiquito. Pasaba todos los departamentos de la iglesia. Finalmente el muchacho creció y empezó a estudiar la carrera de medicina. Y allá en la carrera de medicina lo llenaron de ciencia. Te voy a decir una cosa, Dios no está peleado con la ciencia. Yo creo que Dios es el que da la ciencia, da la inteligencia a toda la gente que ha inventado cosas. Porque Dios es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da la inteligencia. Pero este muchacho un día lo llevaron a la ciencia errónea y se llenó tanto de ciencia, de aquella ciencia que desconoce totalmente a Dios. Y en una ocasión la mamá le dijo, hijo, vamos a la iglesia porque necesitamos pedirle a nuestro Dios. Y se llevó un gran chasco la hermana. Cuando el propio hijo que lo llevaba desde chiquito a la iglesia le dijo, ¿sabes qué? Ya no me invites a esas patrañas, a esos mitos, a esas historias fantasiosas de un Dios, porque yo ya no creo en esas cosas que solamente lo creen los ignorantes, yo ya no. Cuando tú no repites la palabra de Dios en tu hogar, tu generación, tus hijos tienden a olvidarse de ese Dios. Y un día llegan a pensar, yo soy Dios. No necesito de Dios. Es más, Dios no existe. Por eso Moisés estaba interesado en que Israel no olvidara a su Dios. Ahora, tienes que tener en cuenta esto. Porque idolatría, ¿sí? Idolatría, adorar a otros dioses que no es Jehová, el Dios creador del cielo y de la tierra, trae fracaso. Y la idolatría trae fracaso. En un hogar donde hay mucha idolatría, que no se adora al verdadero Dios, sino se adora a otros dioses, hay fracaso. En una vida idólatra hay fracaso. En un país idólatra hay fracaso, no progresa. Porque el principio que Moisés le quería enseñar al pueblo a través de esta carta, de este último discurso, era que Dios siempre tenía que estar en el primer lugar para que prosperara. Puede ser que el gran fracaso en tu vida, tú que me estás escuchando, ese gran fracaso en tu vida, has buscado, intentado, nunca te sale nada bien. En el amor estás barrido, en las finanzas estás barrido, en todo estás barrido, nada sale bien en tu vida. Puede ser que la respuesta sea que Dios está en último lugar en tu vida. Porque hoy la tendencia es, sí creo en Dios, pero es un creer vago, porque no hay compromiso. Y finalmente ese Dios en que tú crees queda en último lugar en tu vida y así no funciona esto. Dios tiene que ser primer lugar. Puede ser que esos grandes problemas que tienes sea que Dios es último lugar en tu vida.
¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Dios tiene que estar en la cabeza. Dios tiene que ser el primer lugar. Por eso Moisés le decía, Israel, acuérdate de Dios. Acuérdate quién te sacó de Egipto. Recuerda quién es Jehová. Nunca te olvides, porque el ser humano cuando está en las alturas, cuando está allá en la pompa, cuando ya está en el éxito, tiende a olvidarse de Dios. Y ahí es donde viene su fracaso. Un día, un barco llamado Titanic era tan inmenso en aquellos tiempos. Y uno se atrevió a decir que ni Dios podía derrumbarlo. ¿Quién podía derrumbar ese barco? Y la puntita de un iceberg, de un cachito de hielo, lo hundió. Ese es el hombre cuando desconoce a Dios. Ese es el hombre cuando intenta no reconocer que hay un Dios creador. Por eso tú vives vacío. Porque has intentado vivir lejos de ese Dios creador. Porque ese Dios creador, tu creador, está en último lugar en tu vida. Y quiero decirte que mientras siga ahí en último lugar en tu vida, no vas a progresar. Porque Moisés le estaba diciendo a Israel, Israel, para que tú prosperes, para que te vaya bien, necesita que Dios esté en primer lugar. Y yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus dioses? Porque dioses no solamente son imágenes. Dios es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, a Jehová en tu vida. ¿Qué es aquello que le está robando el primer lugar a Dios en tu vida? Es mucho trabajo. Que no te da tiempo ni siquiera a tener un momento a solas con Dios de oración. Que son las diversiones. ¿Qué cosa le quita el primer lugar a Dios en tu vida? Porque por ahí tienes que comenzar. Si quieres cambiar tu vida, si quieres que te vaya bien, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que le está quitando a mi Dios, a mi Creador, el primer lugar en mi vida? Porque ahí está la respuesta a muchos fracasos que tú tienes. Has buscado, has intentado y nada te sale bien. Pero analiza tu vida, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar está Dios? Esa era la gran preocupación de Moisés al pueblo de Israel. Moisés ya no pasaría con ellos, pero Moisés quería asegurarse que realmente el pueblo de Israel iba a seguir adorando a ese Dios. Ahora, de este lado del Jordán ellos estaban seguros. De este lado del Jordán ellos decían, sí, nosotros, Jehová es nuestro Dios. Pero desafortunadamente ellos se olvidaron, porque al hombre todo se le olvida. Somos de mente olvidadiza. Y en los tiempos del rey Acab, el pueblo se olvidó de Dios. Ahora, te voy a comentar, no es que estaba olvidado totalmente de Dios en los tiempos del rey Acab, sino que habían mezclado al verdadero Dios y la verdadera adoración con adoraciones paganas a otros dioses. Acab estaba casado con Jezabel, y esta muchacha provenía de una familia idólatra. Su padre, de hecho, era sacerdote de Baal. Y en ese tiempo había mucha confusión. El pueblo de Israel ya se había prostituido con muchos dioses. Llegó el grado, ¿sí? Llegó el grado de idolatría en ese tiempo que el pueblo de Israel llegó a adjudicar todas las bendiciones del campo, los frutos del campo, la lluvia, el sol, todo se lo adjudicó a Baal. Sabes que cuando tú te vas alejando de Dios, de estudiar su palabra en tu casa, en tu vida, y ya no está Dios en tu vida. Sabes que un día tú llegas a decir, esto yo lo hice por mi cuenta, por mi fuerza. Ay, no hay Dios, todo lo que hago es por mi fuerza, todo esto es mío. Todo esto me lo dio el árbol, todo esto me lo dio la planta, todo esto, no hay Dios. Israel llegó a ese momento, a ese descaro de decir, tenemos lluvia por Baal, tenemos frutos por Baal, tenemos todo por Baal.
Y fue ahí cuando Dios ya no permitió más apostasía. Ya habían cambiado todo, habían tergiversado todo. Porque así es cuando te vas alejando de Dios, hasta que un día lo llegas a desconocer y tu orgullo te gana, al grado de blasfemar contra el propio Dios. ¿Cuál es el Dios que te ha alejado del verdadero Dios de Jehová? ¿Cuál es ese Dios que te ha tenido postrado y no puedes dejarlo, pero que está arruinando toda tu vida? Porque cuando tú estás lejos del verdadero Dios que es Jehová, tu vida totalmente se arruina. ¿Cuáles son tus dioses que tienes que hacer a un lado? Israel tenía un montón de dioses que tenía que hacer a un lado. Ya habían adjudicado todas las bendiciones que el verdadero Dios Jehová les mandaba, se le habían adjudicado a Baal. Ahora Dios manda a Elías. Y la misión de Elías era clara: reivindicar al pueblo al verdadero Dios, al verdadero altar, a ese Dios que ya se habían olvidado, a ese altar que ya estaba todo arruinado. Puede ser que en estos momentos, tú que me estás escuchando, ese altar del verdadero Dios Jehová está totalmente ya barrido, ya está en escombro. ¿Desde hace cuánto tiempo ese altar del verdadero Dios en tu casa y en tu corazón ya no existe? Ya lo dejaste, es mucho tiempo. Y por eso, ¿cómo está tu vida? Dios mandó a Elías a reivindicar al pueblo, al verdadero Dios y a la verdadera adoración. Y empezó con una sequía. Porque Elías fue al rey Acab y le dijo: mira, va a llover, no va a llover 3 años. Y 3 años hubo sequía. Puede ser que la gran sequía en tu vida es eso. Te has olvidado de tu Dios. Y Dios te está llamando a través de esa sequía que tienes en tu vida. Israel se había alejado, había profanado los templos adorando a Baal. Pero ahora Dios les mandaba una sequía, 3 años. ¿Para qué? Para volverlos otra vez. ¿Cómo te está llamando Dios a ti? A lo mejor a través de la pérdida de un empleo. A lo mejor a través de una enfermedad. A lo mejor a través de una vida de sequía que nunca logras nada. A través de esta relación sentimental que se fracturó. A través de ese miedo que tienes. ¿Cómo te está llamando Dios? Dios estaba llamando a Israel a través de una sequía, 3 años de sequía. Para que entendieran de quién provenía la lluvia. Para que entendieran de quién era el sol. Para que entendieran de quién eran los frutos de la tierra, para que entendieran en dónde emanaba todas esas bendiciones, y que no era Baal. Y Elías, cuando vio que todo se estaba cumpliendo y la gente ya tenía hambre, Dios misericordiosamente ilumina a Elías, y Elías reta a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de los bosques que tenía Jezabel. Jezabel odiaba mucho a Elías. Jezabel representaba al vivo demonio. Y Acab se dejaba manipular por Jezabel. Y todos los templos de Dios los convirtió a Baal. Por eso había llegado la sequía. Pero Elías retó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques, y se congregaron todos en el monte Carmelo. ¿Y cuál era esta propuesta? Bueno, se iban a poner 2 altares, un altar para Baal y un altar para Jehová. El altar para Baal y el altar para Jehová solamente lo tenían que encender sus respectivos dioses. Si Baal existía, tenía que hacer descender fuego del cielo para consumir ese holocausto. Ahora, si Jehová era el verdadero Dios, también tenía que hacer descender fuego del cielo. Y ahí estaban todos, estaba el pueblo de Israel, estaba acá, estaban todos viendo lo que iba a pasar. ¿Quién era el verdadero Dios?
¿Cuál sería el verdadero Dios? ¿De dónde emanaban todas las bendiciones? ¿Realmente era de Baal o de Jehová? Era el momento de la conversión. Era el momento de reivindicar al pueblo, de ver el poder de Jehová. Por Baal se encontraban más de 850 sacerdotes. Y por Jehová solamente se encontraba Elías. Lo que pasa es que nadie de los que estaba ahí veía que con Elías estaban millares de ángeles, solo que la gente no los podía ver. Pero ahí solamente estaba Elías defendiendo la verdadera fe. ¿Sabes qué esto representa? A las personas, a los cristianos que estarán firmes todavía con la fe, aunque los cielos se desplomen en los días finales. Será la gente que va a mantenerse firme, aunque todas las masas se vayan con Babilonia. Solamente un grupo estará firme en la ley, en sus 10 mandamientos. Ahí estaban todos en el Monte Carmelo. Y le tocó el turno primero a los sacerdotes de Baal. Empezaron a hacer faramayas. Empezaron a saltar, a gritar. Pero no caía fuego del cielo. Al grado que pasó hasta las 12 del día y nada. Ya no sabían qué hacer los pobres profetas de Baal. Ya no sabían qué hacer esos sacerdotes. No descendía fuego del cielo. Y todavía Elías se burlaba y le decía, oh, a lo mejor está durmiendo Baal y no les escucha. Ese es el gran problema del ser humano, olvidarnos del verdadero Dios y caer fácilmente en artimañas fantasiosas de Satanás. Por eso es importante que tú sepas quién es Dios, quién es Jehová. Tienes que estudiar su palabra, tienes que saber de dónde vienes, porque si no puedes caer fácilmente en magia y en fantasías que Satanás te pone a tu paso para entramparte y alejarte del verdadero Dios. Y así fue con esto. Llegó el turno de Elías, ya que los 850 profetas, sacerdotes, tanto de Baal como de los bosques, no pudieron. Llegó el turno de Elías. Ahora Elías tenía que demostrar quién era el verdadero Dios. Y todavía echó agua abajo. Esa agua simbolizaba cuando cruzaron el Jordán. Y Moisés les dijo, acuérdense de Jehová. Ustedes un día cruzaron el Jordán. Pero esa agua también era para referirse a que a pesar de mojado, de todo el piso que estaba mojado ahí, el área donde Elías iba a poder poner el holocausto, todo eso, a pesar de eso, se iba a consumir en fuego, porque era fuego eterno, fuego del cielo, donde Jehová iba a reivindicar su poder y a su pueblo. Y en eso Elías hizo una gran oración y descendió fuego del cielo, ardiendo totalmente y quemando totalmente al holocausto. La gente se sorprendió y dijeron, verdaderamente es nuestro Dios Jehová, el verdadero Dios. Inmediatamente agarraron a los 450 profetas de Baal y los degollaron. Elías oró 7 veces y volvió a descender lluvia del cielo. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo llevas en sequía? ¿Cuánto tiempo tu vida lleva en fracaso, fracaso y fracaso? ¿No será que tienes que hacer un alto? Y tienes que poner las cosas en orden. Y si vas a poner las cosas en orden, tienes que poner a Dios en primer lugar. El problema del hombre es que quiere resolver sus problemas lejos de Dios. Anda resolviendo sus problemas, pero donde no está Dios. Mejor conéctate tú con tu Dios y Él va a resolver tus problemas. Pon a Dios en primer lugar. Porque esos grandes problemas, esa gran sequía en tu vida, es porque Dios está en último lugar. Ponlo a Dios en primer lugar, por favor. Ya deja que Dios sea el guiador de tu vida. Ya no vayas tras otros dioses, solamente hay uno.
Moisés estaba interesado en que Israel nunca olvidara, solamente uno Israel, Jehová de los ejércitos, Jehová el que te sacó de Egipto, el que te hizo pasar el Jordán, ese Jehová el que mandó las plagas a Egipto, ese es el único Dios, el que va a existir por los siglos de los siglos. Yo te invito a ti, tú que me estás escuchando, tú que llevas una vida fracasada, tú que llevas una vida sin sentido, tú que no sabes ya qué hacer para resolver con tus problemas. Solamente una cosa tienes que hacer: pon a Dios en primer lugar. Y eso significa tener un compromiso con Él, de dejarlo siempre en primer lugar, de darle la primera hora del día de tu vida a Dios, a Jehová, a través de su palabra, a través de la oración. Y verás que cuando tú lo dejes en primer lugar, Él va a tomar todo tu camino chueco y lo va a enderezar, a fin de que tú puedas tener éxito y puedas ser feliz en esta vida. Deja a Dios en primer lugar. Yo te invito y te ruego a que lo hagas. Que el Señor te bendiga. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo.